Buenos días, muy buenos días. Me da un enorme gusto poder saludarte, darte la más cordial de las bienvenidas a este inicio de semana. Hoy es lunes, iniciamos nuestra semana, iniciamos nuestro tiempo devocional, que espero sea de bendición, sea de edificación para tu vida. Y bueno, también no es un canal, no es una comunidad que sea solo de un carril, sino es de ida y vuelta. Así que sabes que tus aportaciones, desde un saludo, desde una aportación que quieras agregar al tema que exponemos aquí día a día, bueno, enriquece mucho y juntos podemos aprender de las cosas del Señor y a aprender a ser una comunidad que de alguna manera crece juntamente, ¿ok? Así que bienvenido. El día de hoy vamos a abordar un tema que no lo hicimos el 31 de octubre, estábamos metidos en otras cosas, pero la verdad es que no tenemos que dejar pasar una fecha tan relevante como el 31 de octubre. Y me estoy refiriendo a la reforma del siglo XVI o también conocida como la reforma protestante. Y es que la reforma tiene de veras alcances que hasta el día de hoy, de alguna forma, nos beneficiamos de eso. De alguna vez se rescataron, se restauraron muchas cosas de la palabra del Señor. Y hasta el día de hoy somos una generación privilegiada porque hubo hombres que dieron su vida por ello. Y esto me encanta, este tema de la reforma, porque pone de manifiesto y quita ese mito que de alguna manera la Biblia es solamente un libro religioso o que solamente es un libro que se debe de aplicar, de leer, de estudiar dentro de la iglesia y que no tiene más aplicación que cosas religiosas. Y me encanta la reforma por eso, porque de alguna manera la Biblia y este momento histórico registrado en nuestra historia universal, fascinante, pone de manifiesto que justamente los principios, las verdades que se descubrieron, que se aplicaron en la reforma, hicieron florecer la vida humana y fueron pauta de muchas cosas, de desarrollos tecnológicos, desarrollos políticos, desarrollos educativos, financieros, en fin, fue algo increíblemente para los países y para las personas que abrazaron la reforma. Y, y para aquellos países como España, Portugal, que al contrario, hicieron una contrarreforma impidiendo así franca y abiertamente el abrazar esa reforma protestante, estos países, la verdad es que sucumbieron en una obscuridad terrible, 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 terrible. Y hasta nuestros días estamos, sobre todo los países latinoamericanos, estamos sufriendo las consecuencias. Pero bueno, vamos a entrar de lleno porque pues este momento histórico trajo una enorme, enorme, enorme luz sobre el mundo entero. Señor, gracias, gracias por permitirnos estar acá una vez más, gracias por podernos conectar y gracias, Señor, por esta comunidad. Te ruego que la bendigas en su trabajo, que la bendigas en sus proyectos, te ruego que la bendigas en su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos de lleno a nuestra portada del día de hoy. Y aquí está, 31 de octubre, el día de la reforma. Es el día que reconocemos y recordamos a Martín Lutero y esta reforma, que vamos a hablar en detalle. Realmente, en principio no se hizo una reforma, pero en principio la historia dice que Martín Lutero no tenía la más mínima intención de oponerse a una situación, sino simplemente, ahorita lo vamos a ver, que quiso expresar y quiso debatir estos aspectos que él veía en la iglesia.
Y entonces de ahí ni él mismo tenía en mente ni tuvo la intención de al clavar sus 95 tesis eh, provocar una reforma. Él quería provocar un debate, una discusión académica sobre lo que él estaba viendo en la iglesia en ese momento. Y bueno, todo de alguna forma, se desenlazó, se gestionó para que surgiera esta reforma. ¿Ok? Bueno, me adelanto a decirles que la enorme contribución que la reforma trajo al mundo entero es devolverle la Biblia al pueblo. La Biblia era un libro que de alguna manera solo los eclesiásticos, solo las personas, digamos, iluminadas tenían acceso. E incluso es algo tremendo porque incluso, incluso la iglesia de ese tiempo y los dirigentes de la iglesia de ese momento, antes de la reforma, incluso hasta prohibían, hasta limitaban que la iglesia, que la gente en general tuviera acceso a la Biblia, tuviera acceso a leerla. Entonces, ellos eran los que tenían el control de la Biblia y la exponían incluso en un idioma que mucha gente no entendía. Entonces, Martín Lutero y esta reforma trae algo sumamente interesante, el advenimiento también en esa época de Juan Gutenberg y su invento maravilloso que fue la imprenta, pues puso al alcance de toda persona, puso al alcance en su propio idioma, puso al alcance la Biblia, la puso en sus manos. Y cuando eso sucedió, cuando la gente empezó a leer por sí misma la palabra de Dios, entonces hubo de veras algo explosivo. Se dieron cuenta realmente de ese Dios maravilloso, se dieron cuenta de esos principios de vida, se dieron cuenta de esa libertad que de alguna manera Dios ofrecía para todos aquellos que abrazaran sus principios. Y así lo hicieron. Entonces, bueno, pues es algo, esto es lo más grandioso que sucedió en esa época, que toda la gente pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Ahora aquí hay algo muy interesante porque la condición de la iglesia en ese momento, antes de que se desarrollara y naciera esta reforma, pues la verdad era una condición de veras lamentable, muy lamentable que el mismo uh, Lutero pudo percatarse de esto, ¿no? Y en ese momento era una iglesia que tenía un poder extraordinario basado en su riqueza, tenía ejércitos propios pagados también. Entonces era un poder impresionante. ¿Ok? Además de que, ah, ah, bueno, Martín Lutero descubrió en su viaje a Roma, él hizo un viaje a Roma y con la esperanza de alguna manera encontrarse con gente erudita, con gente espiritual, con gente que le iluminara, con gente que le hiciera crecer en las escrituras y de repente se encuentra con una corrupción espantosa en el mismo seno de la iglesia. Y la verdad es que es algo, ahorita vamos a desarrollar esa parte, pero Martín Lutero tiene una decepción terrible, terrible de lo que ve particularmente con las indulgencias. ¿Por qué? Finalmente esas indulgencias, de alguna forma que se vendían, pues nada más y nada menos que contribuían a toda la riqueza, a todos los edificios que la iglesia poseía y se dedicaban a construir un ambicioso proyecto, que ahorita lo vamos a ver, que desde su origen fue destinado para que se convirtiera en lo más esplendoroso. Entonces,
requería de mucho dinero, de muchísimo dinero. Y bueno, la venta de indulgencias fue una idea para sacar ese dinero y de alguna manera explotar la creencia de las personas. Entonces ahí estaban la iglesia sometida o sumergida en una corrupción espantosa y en una decadencia total, total, total. ¿Ok? Y eso fue lo que a Martín Lutero le hizo de alguna manera reflexionar en este asunto. Y aquí está, o sea, esta construcción desde su inicio fue concebida para ser destinada como la más lujosa, la mejor, la más grande de todas las construcciones de la iglesia. Entonces requería de muchísimo dinero y eso de alguna manera no que fue algo que la gente espontáneamente ofrendaba y pues no alcanzaban esas ofrendas, no alcanzaban los diezmos, las ofrendas, pues claro que no alcanzaban para semejante proyecto. Así que entonces surgió la idea de que, bueno, el alma, que por cierto la Biblia no habla al respecto, pero de ahí de alguna manera decían, bueno, pues el alma está sufriendo en el purgatorio y hay una manera de librarlos, hay una manera de, si tienes un familiar que murió y está en el purgatorio, que seguramente que lo está, entonces si tú contribuyes con tu dinero, entonces va a salir. Y si y incluso se pagaba por adelantado, si de alguna forma tú o algún familiar que ya estaba próximo o que hiciera planes como una previsión, decir, bueno, cuando mi familiar muera o cuando yo muera, entonces voy a empezar a contribuir a comprar las indulgencias, de tal manera que no pase mucho tiempo, el menos posible en ese lugar. Y entonces, pues, esa es la idea que se vendía. Entonces, pues, para sacar dinero. Y bueno, se hizo una canción en esa época y este hombre, Joan Tessel, uh, pregonaba una canción que decía así, dice, tan pronto como la moneda entra en la alcancía, el alma desde el purgatorio brinca. Entonces, esta idea se desarrolló y se impulsó para todos aquellos que de alguna manera tenían el dolor, el sentir de que de alguna forma su familiar estaba pasando el purgatorio y dice, bueno, tú nada más pones la moneda, tú pagas tu indulgencia y cuando cae en el plato, cuando entra el alcancía y cae en el plato, en ese mismo instante el alma sale del purgatorio y se va directo a la presencia de Dios y se quita de esos dolores y ese sufrimiento. Entonces, así de alguna manera experimentaban esta hacían su recolección para este edificio tan suntuoso. ¿Ok? Bueno, aquí está, esta es la iglesia de Wittenberg, donde Lutero clava sus tesis, sus 95 tesis, y otra vez, era algo común que de alguna manera se hiciera así. Si alguno de los estudiantes que estaban ahí cursando en esa iglesia o sacerdotes que de alguna manera querían simplemente debatir sobre algún punto X, pues iban y ponían un aviso, publicaban sus cosas. Entonces, pues de alguna manera se organizaban debates académicos sobre puntos de vista de las personas que ponían ahí sus inquietudes, sus aportaciones. Bueno, en este caso, esa fue la intención de Martín Lutero, poner sus 95 tesis, pero originalmente otra vez no fue con el sentir, con el enfoque de alguna manera revelarse y cosas de ese tipo, no. Las clavó y dijo, bueno, pues esto aquí se estila así y vamos a discutirlo, vamos a ver qué podemos sacar de esto. Yo tengo algunas cosas inquietantes. Y entre las cosas inquietantes que tenía, inquietudes que tenía Lutero es que, bueno,
Él se planteaba y decía, bueno, si de alguna manera el Papa tiene la facultad de sacar a las almas del purgatorio con sus oraciones, con estos pagos, con estas ofrendas, bueno, si realmente lo puede hacer, ¿por qué no lo hace por amor? ¿Por qué no lo hace por un acto de misericordia? ¿Por qué no lo hace sin cobrar? Porque tiene que cobrar. Me parece que Lutero decía, bueno, me parece, si lo hace, pues sería un buen gesto de humanidad, un buen gesto de compasión, un buen gesto cristiano, de alguna manera ayudar a esa persona que salga del purgatorio, pero sin necesidad de cobrar. ¿Por qué habría de cobrar? Y entonces, sobre ese enfoque, clava sus 95 tesis para ser discutido. Entonces, bueno, pues de ahí que se arma todo un movimiento que resultó realmente muy benéfico. Y vamos a ver algunas de las cosas que arrojó esta reforma. ¿Ok? Y esta es una de las cosas que de alguna manera al día de hoy nos estamos beneficiando, aunque tarde, pero nos estamos beneficiando. Y digo tarde por esto. Miren, a raíz de lo que hizo Martín Lutero, se dieron cuenta de que con la imprenta y con el poner la Biblia al alcance en el idioma de la gente, entonces se dieron cuenta que era obligatorio aprender a leer y a escribir. O sea, ya tenemos la Biblia a nuestro alcance, ya tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Entonces, pues ahora el paso siguiente es aprender a leer y escribir para ver qué Dios nos dice en su palabra. Así que se hicieron leyes rápidamente, ya en el siglo XVI, rápidamente, y se hicieron leyes para que la gente pudiera leer y escribir. Y se hicieron leyes para que las escuelas fueran gratuitas. Desde el siglo XVI. Bueno, nada más te voy a dar un dato. Esto no sucedió en Latinoamérica hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. O sea, los países, otra vez, los países que abrazaron la reforma dijeron, hay que leer, hay que escribir, hay que aprender eso porque necesitamos aprender la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, pues hay que meter a nuestros niños a la escuela, que sea obligatorio y les vamos a enseñar a escribir, a leer y todo, y que lean la Biblia. Bueno, fue un desarrollo impresionante. Cuando una persona sabe leer y escribir, de alguna manera, esto es algo que cambia totalmente su vida. Bueno, pues Latinoamérica, los países latinoamericanos, eso nos llegó España, que no abrazó la reforma, al contrario, realizó una contrarreforma y prohibió todas estas cosas, incluso prohibió que se leyera la Biblia. Entonces, imagínate cómo nos dejó en la obscuridad plena sin saber leer ni escribir. Y hasta el siglo XX fue que de alguna manera se empiezan a hacer una incentivos y promover saber leer y escribir. Cuando los países de la reforma nos llevaban años que nos adelantaron en esta esfera de la educación y esfera de las leyes que obligaban a la educación. ¿Ok? Especialmente la educación gratuita. ¿De acuerdo? Bueno, pues no te tengo que decir, bueno, que otra de las cosas que la reforma trajo fue que trajo una visión bíblica del trabajo. ¿Y por qué decimos una visión bíblica del trabajo? Porque antes de la reforma, los trabajos manuales, los trabajos que de alguna manera no tenían nada que ver con cosas de la iglesia, se consideraban como que algo impropio, como algo de lo más bajo que puede haber. Pero aquellas cosas que se relacionaban con la iglesia eran lo más santo, lo más puro. Y entonces había una gran
y enorme diferencia de aquellas personas que se dedicaban a las cosas espirituales, a las cosas religiosas, personajes de alguna manera inmaculados, santos, escogidos, iluminados, y el vulgo y todos los demás que no sabían, ignorantes, no sabían leer, no sabían escribir y se tenían que conformar a los trabajos manuales. Entonces, la reforma vino y dijo, no, ¿sabes qué? Esto está bien chueco. Entonces, Lutero puso su tesis de que el trabajo es espiritual tanto como dedicarnos a las cosas de la iglesia. Y a la fecha todavía nosotros manejamos y malamente manejamos un concepto que es los espirituales, los sacerdotes, las personas que se dedican a las cosas religiosas y los laicos. Y los laicos. Entonces hacen una enorme diferencia. Entonces, ese es un trabajo laico, es un trabajo no espiritual, es un trabajo, bueno, material, mundano. Pero la reforma nos dijo, no, es espiritual trabajar con nuestras manos, ser un agricultor, ser un herrero, uh, ¿verdad? Es tan espiritual como predicar, como hacer oración, como servir en la iglesia. Entonces, puso una perspectiva de que también el trabajo es espiritual. Cuando lo hacemos para el Señor, cuando ese trabajo nos ayuda a crecer, a desarrollar nuestra fe, a superar, a poner nuestra confianza, nuestros ojos en el Señor. Y es espiritual también. ¿Me explico? Entonces trajo una perspectiva de veras impresionante. Cambió totalmente la visión del trabajo. ¿Ok? Sigamos adelante. Bueno, otra de las cosas que hizo la reforma fue impulsar la propiedad privada. ¿Ok? Entonces dio de alguna manera, entendió que Dios de alguna manera determinó para cada persona, bueno, que fuera responsable y que tuviera el derecho de su propiedad. Por eso es que todas las filosofías que están enfocadas en arrebatar la propiedad privada, pues la verdad son contrarias a la palabra y de alguna manera, y eso no genera prosperidad, no genera riqueza. Dios quiso que la gente fuera responsable por su propiedad y generara riqueza. Ah, Dios le dio un entendimiento muy claro, nos dio un entendimiento muy claro en este sentido de nuestra propiedad privada. Somos responsables, desarrollar una responsabilidad por cuidar de, nuestra, de nuestros bienes y suplir nuestras necesidades, por un lado, pero por otro lado, también nos hizo ver en su palabra que no era para enriquecernos y no era para oprimir al pobre y no era para oprimir a los demás y esclavizar a los demás, no, sino que esa riqueza de alguna manera era compartida, tenía que ser compartido con los demás. ¿Sí? Por eso le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir de una manera especial y tú vas a ser de bendición a otros. Y eso es lo que Dios quiso con la propiedad privada. Bendecirnos para que a su vez nosotros pudiéramos bendecir a los demás. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Y otra de las cosas, pues evidentemente impulsó una economía, impulsó una economía de mercado. De alguna manera yo tengo mi propiedad, tengo mi ganado, tengo mi ranchito que produce me dedico a la agricultura, vendo mis productos y el otro vende también y el otro también y vamos, cada quien vende sus productos y se genera una economía de mercado, una de libre mercado, en donde de alguna manera la oferta y la demanda van ahí determinando las cosas y eso va generando una prosperidad general, una prosperidad para todos, para todos, para todos, para toda la comunidad. ¿Sí me explico?
Son los grandes principios de la palabra de Dios para la riqueza y la prosperidad, cosa que el socialismo, el comunismo, luego vinieron a ensuciar, a manchar estas cosas, y que por cierto, dime los países que practican estas filosofías y estas formas, si realmente tienen pues esa prosperidad. Curiosamente, mira, curiosamente, nada más date cuenta en la migración de las personas, en la migración de las personas. Cuando el muro de Alemania cayó, ¿de qué lado se emigró? ¿Quién fue a qué país? ¿Me explico? Todos quisieron pasar a la Alemania occidental, porque ahí había la prosperidad. No fue la Alemania occidental la que se pasó al otro lado. Nadie quería ir para allá porque estaban en una presión, una pobreza terrible a causa de sus filosofías. ¿Sí? ¿Me explico? Dime, Estados Unidos, los americanos, ¿son los que están emigrando a Latinoamérica? ¿O son los latinoamericanos los que están emigrando hacia Estados Unidos? O sea, ¿sí me explico? O sea, ningún país que ha fomentado cosas políticas contrarias a esto que estamos hablando de la reforma, la verdad es que no prospera, no funciona, no funciona. ¿Me explico? Bueno, cada quien vea los países en donde estamos y cada uno saque sus conclusiones. ¿Ok? Bueno, ahora, saber leer, saber escribir, y vas avanzando, y vas aprendiendo, pues te lleva a un punto de decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí hay un método, aquí hay una forma de aprender, aquí hay una forma para descubrir, y es justamente el, la adopción del método científico. Curiosamente, curiosamente aquellos que tildan a la iglesia y a la Biblia de retrógrada, curiosamente no saben, ignoran que es justamente la lectura de la Biblia, es justamente la lectura, el desafío que nos lleva a leer y escribir, que la reforma aportó lo que tiene que ver con el método científico. Y cuando viene el método científico y es usado, entonces se produce un boom en esa esfera también. Se produce un boom en esa esfera. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y también el arte es, es tocado también por la reforma, por expresar los poemas, las escrituras, porque de alguna manera todo eso, otra vez, la lectura desata todas las áreas del conocimiento humano. Y esto es algo, pues realmente, pues precioso. Ahora, no solo eso, no solo eso, esto es sumamente interesante. La verdad es que la reforma sienta las bases para la democracia. Y te voy a explicar por qué. Ah, esta reforma pone un énfasis en el corazón del hombre. Y Lutero, que sabía y que estaba viendo la condición tan mala de la iglesia, tan decadente, y ver el corazón de los obispos y de todos los jerarcas de la iglesia, de alguna manera dice, esto está terrible. Y luego él se encuentra un texto en las escrituras que dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Entonces, con base en esos razonamientos y en esas tesis, bueno, él expone, o sea, que de alguna manera nadie, absolutamente nadie, debe estar por arriba de la ley. Todos deben de estar bajo la ley de Dios y bajo la ley de los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto? Porque de alguna manera había dos figuras que estaban literalmente sobre cualquier ley. Una era la figura del rey, que el rey no se sometía a ninguna ley, y la otra figura que estaba
arriba de la ley, que no se sometía, no se le aplicaba a esa figura de la ley, era el Papa. O sea, son dos personajes que vivían fuera de la ley, por arriba de la ley. Entonces Martín Lutero dice, no, nadie debe estar. El rey también se tiene que someter y el Papa también se tiene que someter a la ley. Todos somos iguales ante la ley de Dios. Pues ya te imaginarás lo que eso conllevó, ya te imaginarás que de alguna forma derechos, privilegios y cosas, pues Martín Lutero estaba atentando contra esas cosas. Pero finalmente, pues fue claro que todo mundo teníamos que estar eh, bajo la ley. De tal manera que, de alguna forma, esa supremacía de la ley fue un punto central en sus tesis. Y también en ese sentido, la reforma contribuyó a esto que hoy en México se está destruyendo. La reforma contribuyó con ese mismo sentir, con ese mismo razonamiento, a decir, bueno, el corazón es engañoso y bueno, si una persona tiene todo el poder, con esa condición de ese corazón, entonces le va a ir mal a ese pueblo, le va a ir mal. O sea, no esperen algo bueno, porque la tendencia del hombre es hacia hacer el mal. Y su corazón tiene una tendencia muy fuerte a hacer el mal. Entonces, si una persona es la que tiene todo el poder, o si uno de estos tres poderes es el que de alguna manera domina en un país, entonces, de alguna manera, no es que puede llegar a suceder. No, sucede. Si una persona, si uno de estos poderes tiene la preeminencia, miren, es, es algo que va a suceder, es algo que sucede. Un caos y algo, una obscuridad y algo terrible, porque otra vez se ha probado y es histórico, o sea, esto es historia. Cuando de alguna manera se ha tenido el poder una persona o ha recaído en un grupo de personas que tienen una influencia muy fuerte sobre toda la nación, ignorando los otros poderes, entonces esa nación no puede marchar bien. No marcha bien. Entonces es necesario que haya pesos y contrapesos. Es necesario limitación, que no una sola persona, un solo poder ostente toda esa influencia. Es muy importante y es muy necesario el, el, la separación, la división de poderes. ¿Ok? Y véanlo en la escritura. Por ejemplo, la manera en que se gobernaban las iglesias, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, que estableció ancianos en cada iglesia. No estableció pastores, estableció ancianos en cada iglesia. Es decir, un grupo de personas, un liderazgo múltiple, para que de alguna manera justamente no pasara esto. Que entre el grupo de ancianos pudiera autorregularse, pudiera autocorregirse, pudiera tener mecanismos para que una sola persona no sea la que decida y la que diga, porque su corazón es engañoso. ¿Me explico? Entonces, ahí está la división de poderes, ahí está para la iglesia el liderazgo múltiple de ancianos. Entonces, para traer sanidad, las personas que de alguna manera se congregan y que están en una, o más bien habitantes que están de una nación cuyos poderes están bien delimitados y tienen pesos y contrapesos, pues esas personas pueden vivir en paz y seguras. Las personas que de alguna manera viven en países donde solamente uno de los poderes tiene la preeminencia, pues ahí les encargo cómo es que viven. Y por ejemplo, ahí tenemos varios, especialmente por ahí en Centroamérica, por ahí en una isla del Pacífico. ¿Me explico? Y bueno,
llegamos al final de otro de los grandes beneficios que trajo la reforma. Es un movimiento totalmente espiritual, es un momento muy espiritual en esa época, en el siglo XVI. Y una de las cosas que rescató la reforma, una de las cosas relevantes también que rescató la reforma es que, otra vez, que no hay los líderes religiosos y los laicos, no, sino la reforma trajo un entendimiento de que todos absolutamente, toda la comunidad del Señor y todos los que pertenecemos a su iglesia, todos sin excepción alguna, todos tenemos un quehacer. Todos tenemos un quehacer dentro del reino. Todos fuimos dotados de habilidades, de dones, de creatividad, de talentos. Todos somos, dice la escritura, reyes y sacerdotes. Dijo, haré una nación de reyes y sacerdotes. Así que entonces no hay tal división de lo mundano y lo espiritual, de lo secular y de lo espiritual. O sea, todos de alguna manera estamos sirviendo al Señor y estamos desarrollando y debemos de desarrollar un ministerio para el Señor, servirle a Él. Así que somos ministros de la gracia. Oye, pero es que yo no he ido a ningún instituto bíblico. Eres ministro de la gracia de Dios. Bueno, es que la verdad, no, pues yo no tengo ni títulos de que sea algo por el estilo. No, es que has recibido a Jesús en tu corazón, trabajas y caminas en sus mandamientos. Bueno, te convierte en el ministerio, tienes un ministerio de reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. Eres el ministro de la reconciliación. Amén. Así que todos de una u otra manera estamos trabajando y sirviendo al Señor. Y eso es la reforma, la verdad es que fue una enorme bendición. Nos pone a todos como servidores, como ministros de la gracia, ministros de reconciliación entre el hombre y Dios. Así que, bueno, pues nos pone la Biblia en nuestras manos y ahora la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa Biblia? ¿Qué vamos a hacer con esos principios? ¿Qué vamos a hacer con esas grandes lecciones? Seguir iluminando el mundo. Necesitamos leer. Fue una de las cosas muy especiales que de alguna manera trajo todo esto. La lectura, una habilidad tan básica. Leer, 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 escribir. Leer y escribir. Dios usó esa capacidad para leer y escribir. Y miren todo lo que de alguna manera se gestionó. Así que, bueno, pues hubo hombres que dieron su vida y derramaron su sangre porque estos principios de la reforma llegaran a las siguientes generaciones. Y hoy nos toca a ti y a mí hacer todo lo que sea necesario y que esté en nuestras manos para que estos principios de la reforma sigan construyendo una nación hermosa, libre, soberana y que sirva al Señor. Y que sirva al Señor, que las siguientes generaciones sigan sirviendo al Señor. Amén. Amén. Bueno, pues les saludo muy cordialmente a César, a Miriam, qué gusto poder saludarte. Gracias, Miriam, gracias por esas contribuciones. Efectivamente, es por su gracia. Es por su gracia. Todo es por su gracia. Amén. Bueno, pues así arrancamos la semana. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Bye bye.